Y para ello, para que usted tenga en conocimiento cuánto es lo que vale el SOAT de su vehículo, qué es lo que le cubre, en cuanto a que usted pueda conocer, esto es una amplitud de este tema, para que usted punto por punto quizás desea realizar una consulta, lo pueda realizar ahora. Así que tenemos la línea de llamadas abiertas, de repente por ahí nos escapa algún tipo de consulta a nosotros, usted nos puede apoyar por ese medio, preguntando, consultando, y nuestro, en este caso, abogado que se hace presente el día de hoy, Joan Odar, está presente aquí con nosotros para que nos explique sobre estos temas tan importantes en nuestra localidad y la región San Martín. Démosle la bienvenida. Gracias, Milerva, por la oportunidad. Muy contento de estar acá en Moyobamba, primera vez que nos encontramos en esta linda y acogedora ciudad. Muchas gracias. Muy bien, acá les presentamos a Joan Odar, perdón, hasta ahora estoy con el nombre, pero ahí vamos. Joan Odar nos va a explicar estos temas. Vamos con un punto muy importante, pero quiero que inicie usted. ¿Qué nos puede dar alcance sobre los accidentes de tránsito? Normalmente, ahora nos encontramos saliendo de esta pandemia que ha afectado a todo el mundo, pero tenemos otra pandemia vigente y que continúa por muchos años. La OMS se ha pronunciado al respecto, me refiero a los accidentes de tránsito. Esta pandemia que cada día deja heridos, muertos, daños personales, daños materiales, es una situación que nos invita a reflexionar y también tratar de hacer educación vial. En el Perú existen muchos problemas con respecto a lo que son las coberturas por el SOAT o por el AFOCAT. Tengo entendido, por ejemplo, que acá en la región San Martín hay una empresa que se llama AFOSECAT San Martín y AFOCAT San Martín. Justamente llegué porque he tenido un caso en donde una señora, supuestamente la aseguradora, le había rechazado la solicitud de indemnización a un niño. Y esto es inválido porque los niños que sufren un accidente de tránsito y lógicamente tienen un diagnóstico de consideración e incluso se han sido operados, ellos tienen derecho a todas las coberturas y no hay distinción de coberturas porque los SOAT, que pueden ser de las distintas empresas ya conocidas como Mafre, RIMAC, Positiva, Crecer, Interseguro, tienen las mismas coberturas que un AFOCAT. Los AFOCAT, que también en algunas regiones cambian de nombre, por ejemplo en Lambayeque está AFOCAT, acá en San Martín hay un AFOSECAT San Martín, estas coberturas son las mismas, no tienen por qué cambiar, mi querida Milerva. Así es. Vamos hablando en cuanto a las indemnizaciones, ya que nos explicas el SOAT y los beneficios que nos brinda ello. El día, como le indicábamos, hace unas semanas atrás tuvimos una lamentable situación donde un bus interprovincial había arrollado y había acabado con la vida de prácticamente una familia, mamá, papá e hija al parecer. ¿Qué se podría indemnizar? ¿Qué podría cubrir el SOAT? Pero también tenemos un tema acá, el bus interprovincial iba por su carril correcto en cuanto a velocidad y todo lo demás. Bueno, es una investigación que se va a dar también, ¿no? Y ahí fue donde prácticamente trató de cruzar este joven, bueno, nos informan que no fue el papá de la niña, pero el hecho que fue una familia que había sufrido este accidente y prácticamente habían fallecido las 3 personas. ¿Qué beneficios trae el SOAT en cuanto, digamos, el bus interprovincial o el vehículo de la moto? No sé si podría colocar, por favor, la imagen que les proporcioné para poder explicarlo ahí detalladamente. En sí, por ejemplo, en un accidente de tránsito, lo que va a determinar la responsabilidad, la impericia, va a ser el ITP. El ITP es el informe técnico pericial. Con este medio de prueba, la Fiscalía puede aperturar una investigación y lógicamente la responsabilidad penal. En un accidente de tránsito, cuando interviene un vehículo motor y no tan solo hay lesiones o daños personales, sino ya hay fallecimiento, hay muerte, entonces acá va a entrar a tallar la unidad especializada. La unidad especializada tiene que, como le dije, realizar el ITP, que es el peritaje. El peritaje va a determinar quién ha tenido la responsabilidad. Entonces, a ver si me pueden acompañar con
con la otra imagen donde habla de las coberturas, para poder explicarle, bueno, ese es el tema de las estadísticas. A ver, continuamos. Ajá, ahí está. Muy correcto, bien. Entonces, las coberturas del SOAT cada año aumentan. ¿Por qué? Porque están en razón de UITs. Por ejemplo, en el 2020 la UIT fue 4.300, 2021 4.400 y en el 2022 4.600 soles. En este año, entonces, tenemos que los gastos médicos, en el caso de los heridos, enmarca 23.000 soles por cada uno. Y, ojo, hay personas que dicen, no, pero en mi moto íbamos 2 y atropellé a una persona. No, las 3 personas involucradas, tanto el piloto y el acompañante de la motocicleta o de la moto, y además el transeúnte que atropelló, tienen derecho a esta cobertura de 23.000 soles. Además de la incapacidad temporal, que viene a ser 4.600, que es la UIT este año 2022, y lógicamente, dependiendo del diagnóstico, un menoscabo, una invalidez. En el caso de las personas que han fallecido, la indemnización por sepelio es una UIT que concierne a 4.600 soles, y la indemnización por muerte por cada una de las personas intervinientes afectadas, agraviadas en este accidente, pueden cobrar también 4 UITs, que viene a ser 18.400 soles. Es la indemnización por muerte. Entonces, vemos que hay indemnizaciones por los heridos y por los muertos. En este caso que usted menciona, por el bus, habría entonces que verificar el ITP, el peritaje, para ver quién ha sido el responsable, quién ha cometido la impericia para determinar la responsabilidad penal, y habría que ver si cuenta con un SOAT vigente. Y ya acá están las coberturas por SOAT. Además, normalmente estas empresas, y debería ser obligatorio para su circulación, deberían contar con una póliza vehicular para que estos accidentes sean lógicamente resarcidos los daños de una manera más efectiva, porque si usted se da cuenta, señorita Milerva, las coberturas por SOAT son pequeñas, se acaban. Cuando una persona tiene unas múltiples fracturas, no va a alcanzar estas coberturas, son ínfimas. Entonces, lo que se buscaría es, lógicamente, por cada autoridad representante de la región, es que sea de uso obligatorio las pólizas vehiculares, porque son amplias las coberturas ahí. Por ejemplo, si se acaba el SOAT, puedes utilizar la póliza vehicular para el tema de los gastos médicos. Muy bien. Aquí es muy importante también tocar en cuanto a nuestras movilidades, los SOATs que puede cubrir. Hablamos de las motos lineales y los mototaxis. Si usted puede observar aquí, lo que más circula en nuestra localidad y en nuestra región son estos vehículos. Quizás no un vehículo mayor como un carro, un auto, muy poco. Los únicos que pueden acceder son los que nos transportan. Hablamos de los buses interprovinciales y de los autos que nos llevan quizás ya sea a otro lugar de destino, 1 hora o 2 horas de acá. El tema aquí es lo siguiente: digamos, si el carro de una empresa ocasiona un accidente, hablamos el vehículo de una empresa ocasiona un accidente y deja a una persona herida, ¿cómo pasaría el tema del SOAT? ¿Qué cubriría? Así es. Milerva, te comento, en estos casos dice la ley que tiene que haber inmediatez. No se debe investigar nada, porque por Ley General de Emergencia Médica, los accidentados tienen el derecho de ir a cualquier establecimiento público o privado a ser atendidos. Podrían repetir de repente el cuadrito. Ahí están las coberturas. Estas coberturas son obligatorias. Es más, existe un plazo de 10 días para que cuando tú solicites tu incapacidad temporal, se te pague en 10 días. Sin embargo, esto no se cumple. Es decir, estas faltas que se ven no solamente en San Martín, en la región de San Martín, ya sea en la ciudad de Moyobamba o Tarapoto, se ven en diversas ciudades del país. Por ejemplo, me preguntaron, hubo un accidente y mi niño de 5 años también tuvo una lesión, ha tenido una fractura, en este caso en la piernita derecha, en el tibia y peroné. El niño también tiene derecho a cobrar su indemnización. No confundan, hay personas que dicen, no, pero escuché una respuesta del representante de un Afocat donde dijo, pero el niño no trabaja, porque la indemnización por incapacidad es porque simplemente no puedes trabajar. Perdón, no. Las aseguradoras lo que van acá a coberturar, resarcir, es un paliativo para el daño ocasionado. Lógicamente eso se tendría que controlar a través de Indecopi, que es una institución del Estado.
la cual sanciona muchas veces a estas malas aseguradoras o también incluso a la SBS, ¿no? Que es un órgano que fiscaliza las malas acciones de estas aseguradoras, porque los AFOCAT son aseguradoras conformadas por transportistas regionales, de carácter regional. Si tú compras un AFOCAT San Martín y te accidentas en una ciudad que no corresponde a la región, lamentablemente no vas a tener la cobertura, y eso también es un problema, porque he visto que hay, por ejemplo, colectivos que van de una ciudad a otra donde ya son distintas regiones, y cuando se accidentan tienen este gran problema porque no los va a poder coberturar su AFOCAT, porque ya les digo, la cobertura tan solo es regional. Muy bien. Queremos también, mira, en cuanto a lo que nos mencionaba sobre el pequeño, digamos, yo estoy manejando mi vehículo y choco con otra persona que también tiene el vehículo, digamos una moto lineal, ambos. Yo ocasioné este accidente, choqué a la mamá y el niño salió herido. Entonces nos explicas que ambos tenían que recibir una indemnización. Correcto. O sea, así el niño no esté integrado dentro de la cobertura. No, lo que pasa es que en el tema de inmediatez de la póliza por SOAT, porque en realidad son pólizas pequeñas, tanto el AFOCAT o el SOAT brindan las mismas coberturas. Las coberturas son para todos, y por si acaso también sucede, escuché justamente una señora que había tenido un accidente, me dijo que se fue con su familiar, que se había accidentado en una moto lineal, y que la clínica le pidió una garantía líquida, las famosas garantías líquidas para que lo puedan atender. Esto es ilegal. ¿Por qué? Porque si ellos cuentan con una cobertura vigente por un SOAT o un AFOCAT, la cobertura es por 23.000 soles. Es decir, tú tienes, en otras palabras, un crédito de 23.000 soles para ser atendido. No tendrías por qué pagar un sol en garantía o dejar en adelanto. Entonces, esto también es una situación ilegal, y el SOAT o el AFOCAT va a coberturar a todos los intervinientes, tanto al piloto, el copiloto, los pasajeros y también a los transeúntes. Una pregunta, digamos, yo compro mi SOAT, el monto de mi SOAT es de 100 soles, digamos, ¿no? Si bien hay de diferentes coberturas los SOATs, ¿correcto? Digamos, mi SOAT me cuesta a mí 100 soles, a la cual yo generé el accidente, mi SOAT va a cubrir lo que yo he realizado. Ese monto que usted menciona de los 23.000 soles, ¿no importa el valor del SOAT que te haya costado? No, así es. Lo que pasa es que ya son montos fijos, las coberturas son fijas. ¿Por qué? Porque las coberturas están dadas en UITs, pero cada año esto es progresivo. El año pasado era 100 soles menos, este año es 4.600 soles en este año 2022. Entonces, las coberturas por ser en UITs van cambiando, aumentan, pero todas son igual, tanto las coberturas por SOAT o AFOCAT. Es lo mismo, no hay que dejarse engañar en ese sentido. Ok, entonces no deberíamos dar un adelanto si es que las clínicas nos piden o nos indican, no, tienes que dar un adelanto para poder cubrir los daños que se ha generado. Así es, tú cumples con presentar, porque es obligatorio para que la cobertura del SOAT o de la AFOCAT se active, hay que realizar la denuncia. Tú llevas tu denuncia, tu copia del SOAT, tu DNI, ellos tienen que brindarte la atención médica de emergencia, porque incluso hay la Ley General de Emergencia Médica, donde ellos están obligados a salvaguardarte para poder superar esta emergencia. Y si no, pues ellos pueden ser denunciados también por no brindar la atención necesaria. Muy bien, ya que usted conoce un poco más del tema, en lo personal aún me falta por conocer, desconozco muchos puntos, quisiera que usted nos explique, creo que he traído ahí más o menos unas estadísticas, un PPT donde va a explicar a la población en cuanto a las coberturas del accidente de tránsito. ¿Puede ponerlo en pantalla, señor director? Claro, es importante mencionar que los accidentes ocurren cuando menos uno lo espera, y he visto que en San Martín bastantes personas se movilizan en motos lineales. Si tienen la oportunidad de comprar su SOAT, que es obligatorio para poder transitar, háganlo, pero si también pueden adquirir un seguro
como dice, aparte un seguro contra accidentes de tránsito personales, también tómenlo, porque la cobertura es pequeña, tan solo son 26,000 soles, entonces se acaba esa cobertura y vas a tener que pagar de tu peculio. ¿Qué pasaría si no tienes más crédito o más dinero para poder afrontar la recuperación? Porque una cosa es que te operen, luego vas a tener que hacer la etapa de rehabilitación, que también genera un costo, un gasto. Acá tenemos lo que es la SUTRAN, la Superintendencia Nacional de Tránsito. Dice, en el reporte estadístico de este año se nota un incremento con referencia, por ejemplo, en el 2017 fueron 3.375, en el 2021 ha crecido esta suma y hablamos de 5.175%. Es decir, que los accidentes de tránsito, los accidentes de tráfico están incrementando. No hay que bajar la guardia porque una situación así muchas veces no pueden ser solventadas porque nadie está preparado para sufrir un accidente de tránsito. Hay que tener mucho cuidado con ello y sobre todo les recomiendo que no se dejen engañar. Las coberturas son para todos los accidentados. Existe ya, por ejemplo, un congresista ha presentado un proyecto de ley para poder coberturar también a los animalitos. Es una gran noticia, es plausible esta situación, esperamos que se pueda concretar. Muy bien, acá nos realizan una pregunta, nos indica sobre los conductores de motos que hay una gran mayoría que circula con el SOAT vencido. ¿Qué falta en la población? ¿Concientización o qué? Por supuesto, lo que pasa es que el tema de seguridad vial concierne no tan solo a los actores, que en este caso son los conductores, sino también a nosotros los ciudadanos, los peatones, pero debería haber un control riguroso por parte de las autoridades, ya sean municipales, regionales, controles para poder verificar y constatar si es que tienen el SOAT vigente, porque es muy importante. Es más, existen multas al respecto por no tener un SOAT vigente, por no contar con SOAT. Hay multas ya estipuladas en el Reglamento Nacional de Tránsito, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. La recomendación va a ser siempre a las autoridades que ejerzan una fiscalización correcta y real. Muy bien. Mire, lo que pasa que hace poco un televidente nos llamó para informarnos de que había ocurrido un accidente donde una joven había salido herida con un golpe en la cabeza y quien socorrió a esta joven, si mal no recuerdo, creo que fue el que la accidentó o el mismo chofer que la estaba llevando. En estos casos, por golpes y que ella acudió a ser atendida a un hospital, ella sí tendría que exigir, ¿es correcto? Tiene que exigir ser atendida, pero si no cuenta con el número de placa, con esto, ¿cómo se haría? Ya, muy bien. Hay casos en los que lamentablemente existe la figura del atropello y fuga. Otras personas la hablan como el choque y fuga. En estos casos, lamentablemente, cuando no se logra identificar a la unidad con la placa, no tienes cómo hacerlo responsable esa unidad, porque se supone que para poder circular debes tener un SOAT o un AFOCAT vigente. Cuando no puedes identificarlo, igual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene un fondo de compensaciones que va a coberturar con los gastos médicos, que este año son 26,000 soles, y en el peor de los casos, que existe un fallecimiento, con los gastos de fallecimiento. Tan solo tiene estas dos coberturas el Fondo de Compensaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que va a coberturar, repito, lo que es gastos médicos y gastos de sepelio, cuando no logran identificar al vehículo que ocasionó el accidente. O sea que el Estado nos puede dar esa ayuda, digamos, a nosotros. Así es. Sin ni siquiera poder reconocer a los que nos hayan ocasionado el accidente. Entonces hay un punto muy importante porque hay accidentes, le comento, que incluso dejan ahí botados, cruzan de largo como si fueran unos animalitos, y luego vamos a tocar el tema de los animalitos también porque justo ayer pasamos una nota informativa donde dejan a las personas ahí en el piso. Entonces estas personas tienen derecho a ir a los hospitales. ¿A dónde podrían acudir para reclamar estos importes como un seguro? Tienen todo el derecho, como te dije previamente, existe una ley general de emergencia médica y donde todo ciudadano peruano, todo ciudadano tiene derecho en ir a un establecimiento público o privado para salvaguardar tu vida. Si tu vida corre peligro, tú tienes derecho en ir. Ahora, ya se verá en su momento si existe o no una cobertura. Si ha sido un atropello y fuga, como te dije, como te mencioné, existe una cobertura del MTC, en la cual va a coberturar gastos médicos. Ahora,
Normalmente existe el personal, ya sea de admisión, de seguros, del hospital o de la clínica, que se encarga del trámite. Ellos lo que tendrían que hacer es atenderte y luego pedir el reembolso o que se les brinde la carta de garantía para que te puedan atender. Si necesitas una operación, te brindan la carta de garantía para que te puedan operar. O sea, existen los mecanismos. Lamentablemente, como todo gira en torno a los intereses económicos, estas cosas no se aplican. Pero sí existe el fondo. Lo que hay que saber es a toda la ciudadanía que existe el fondo, y si sucede una situación así, usted puede exigir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que puedan otorgar esta cobertura de 5 UITs por gastos médicos. Muy interesante, la verdad yo desconocía este tema, ahora me sorprende escuchar y conocer estas situaciones. ¿Nos indica, señor director? Llamada, ¿qué tal? Buenas tardes, en La Voz Libre, un enlace en vivo, ¿con quién tengo el gusto? Hola señorita, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Soy Ingenio de Vara, llamando de acá de La Palmera. Muy bien, ¿cuál es tu consulta? Te escuchamos. Señorita, una consulta que gracias que están dando aclaraciones. Lo que a mí me preocupa es que el problema es que exige que tengas el SOA, y para tener el SOA tienes que pagar al cash, pero cuando hay un accidente no te desembolsan también así como te piden, entonces tienes que gastar de tu bolsillo, y hay mucha gente que a veces no tiene ni cómo sostenerse, pero cuando tienen un accidente tienen que prestar dinero, ¿y a cuánto tiempo te desembolsan recién? Te dicen a los 8 días, 10 días, pero a veces te pasa el mes y si no pones a tu abogado, no desembolsa. A este detalle es la preocupación que yo tengo, ¿no? Como yo tuve una vez un accidente que yo tenía el SOA vigente, me fui para que me puedan atender, solamente me dieron unas cuantas pastillas y he estado más de un mes en mi casa, fracturada las costillas, y ni siquiera tuve el apoyo de la aseguradora. A ese es el problema que se está dando, y esa es mi preocupación. Gracias, señorita. Acá tenemos al abogado Joan Odar, quien le va a explicar a detalle estos puntos. Creo que sí tomó notas, abogado, en cuanto a la consulta que quiere realizar. Le explico. Él ha tenido un accidente, indica, ¿no? Él compra su SOAT y se supone que el SOAT tiene que cubrir los gastos médicos. Y al parecer no fue así. Él ha tenido que, muchas gracias por el enlace, discúlpeme, él ha tenido que gastar de su bolsillo para poder comprar sus medicamentos, porque el SOAT, a quien, o sea, supuestamente la cobertura, le indicó que todavía tiene que pasar un lapso de 8 días a 10 días para que le pueda reembolsar los gastos. ¿Esto no debería ser inmediatamente? Uno de los principios rectores del SOAT es la inmediatez. Sin embargo, como le digo, es letra muerta, no se cumple. Ahora, existe el plazo de 10 días. Cuando uno va a una aseguradora, ya sea un Afocat, también el plazo es de 10 días para que te puedan responder, para que te den una respuesta formal. Por eso deben tener mucho cuidado, una recomendación, aprovecho la oportunidad de tener cuidado con los tramitadores. Hay muchos tramitadores en el país, en diferentes ciudades, que se aprovechan del infortunio, de esta situación, de esta desgracia, para querer ayudarlos, pero sin embargo no tienen conocimiento, un conocimiento estricto de la ley, y pueden cometer algunos errores que finalmente van a perjudicar a estas personas que han sufrido accidentes. En cuanto a los gastos médicos, ellos pueden... ¿qué pasa? El gran problema es que las aseguradoras tienen convenios con distintas clínicas o hospitales. Entonces, supongamos, sucede acá en San Martín, en Moyobamba, no sé si se podría dar el nombre de una clínica, ¿me puedes decir el nombre de una clínica? Salud. O bueno, ya. Clínicas. Con Esalud, de repente la aseguradora tal, la aseguradora A, no tiene convenio con esta clínica y te dice, no puedes ir a esta clínica donde de repente es el único especialista, porque es especialista en ligamentos, en operaciones a la rodilla. Entonces dicen, no, ahí no puedes ir porque simplemente no tengo el convenio.
¿Qué sucede? La clínica, como tú eres un paciente, te va a decir, yo te opero y luego pides el reembolso. Ese es el gran problema, porque como la aseguradora no tiene convenio con esta clínica, es todo un problema burocrático, tedioso, y que muchas veces lógicamente las personas desisten, dicen, no, es que yo he asumido 30.000 soles y yo voy a pedir el reembolso, pero solamente te van a reembolsar por la cobertura que es 26.000, los otros 4.000 ya no te van a poder pagar. Ahora, el problema real es que va a ser una situación tediosa porque te van a poner 1.000 peros, y este es un gran problema que sucede en todo el país, pero sí se puede hacer. Puedes solicitar el reembolso, presentas la documentación pertinente y ellos van a tener que desembolsarse ese dinero en 10 días, salvo observaciones que te puedan plantear. Entonces, el tiempo máximo para este reembolso, volvemos a recalcar para las personas que desconocen en cuanto a su seguro por el SOAT, es de 10 días. Así es. ¿Correcto? 10 días. Ahora, como explica el televidente que nos llamó, él estuvo un mes prácticamente en cama, gastando de su bolsillo para sus medicamentos. ¿Cómo podría, en este caso, cubrir ese mes quizás que no laboró? ¿Cómo él podría justificar también a la aseguradora para que la aseguradora compense ese tiempo que él estuvo? Incluso menciona que con las costillas rotas, ¿no? Así es. Así como el señor televidente que ha llamado, hay muchos casos. Entonces acá lo que hay que es presentar la documentación, ir a la aseguradora y solicitar los requisitos para el reembolso de los gastos médicos, para el reembolso de todo lo que se gastó en la clínica, en la hospitalización. Si fue operado, también todo lo que se utilizó, los materiales, e incluso los honorarios del médico que ha operado. Todo esto se puede presentar en un expediente en la misma aseguradora y ellos están en la obligación de responder en 10 días. Claro. Pero, como les digo, el tope de la cobertura es 26.000 soles. Sí, acá en este caso hablamos de que la aseguradora incluso se cierra. Incluso acá nos llega una pregunta, nos dicen, hay empresas que venden SOAT, pero al momento de cubrir los gastos no están. Así es, debería ser que todas las aseguradoras tengan sus procuradores y vayan in situ a la escena del accidente para poder constatar los daños materiales, los daños personales y poder coadyuvar, poder ayudar a estas personas en que vayan a una clínica, a un hospital, pero esto no se da, esto realmente no se cumple en nuestro país. Sin embargo, todo usuario, todo en este caso agraviado, tiene el derecho de reclamar sus indemnizaciones. Simplemente tienen que formular un buen expediente, un escrito y pedir los requisitos, adjuntar los requisitos que son sencillos y la aseguradora debería pagarles. Pero ojo, y vuelvo a recalcar, tengan mucho cuidado con los tramitadores. Esto se está viendo en varias partes del Perú, así que tener mucho cuidado con ello. Sí, mire, justamente hablando del tema de los reembolsos y el tiempo determinado que son los 10 días, nosotros, digamos, estamos mal. ¿Por qué si nosotros compramos nuestro SOAT, nos hacen gastar en SOAT, por qué tenemos que incluso formular el expediente y contratar a un abogado? Porque incluso el televidente indica que contrató a un abogado para que le pueda solucionar el tema. Porque al parecer nosotros mismos, si nosotros compramos, nosotros tenemos el derecho a solicitar lo que hemos gastado, ¿correcto? O quizás que nos atiendan las clínicas que, como usted dice, que están en convenio y que no nos cobren ni un sol, señores. Ahora, ¿qué pasa si estas aseguradoras donde nosotros compramos el SOAT no lo cubren? Tenemos incluso que gastar en abogado para que nos lleven el tema, o sea, ¿quiénes ven también el tema de este ente de las aseguradoras si no se hacen cargo? Así es, los órganos competentes para poder ver estos temas son Indecopi y la SBS. Lamentablemente en la normativa existen muchas lagunas, muchos espacios, muchos vacíos, los que no ventilan o no se regulan estos aspectos. Ellos, por ejemplo, cuando observan un caso, estamos en San Martín, si te lo observan te lo pueden mandar al INR, que esta entidad queda en la ciudad de Lima, y si no contento con ellos te pueden mandar al SECONAR, que es el Centro de Conciliación de Su Salud. Entonces, esperemos que en los próximos años los legisladores se pronuncien sobre este tema porque afecta a toda la población. Los montos son pequeños y aparte de ser pequeños, ni siquiera te dan correctamente la cobertura para poder solucionar, porque los SOAT se crearon con este fin, de ser paliativos ante esta situación,
porque el gobierno no puede ayudar a todo el mundo. Entonces, ¿qué hizo? Las entidades privadas, las aseguradoras, pueden vender este producto, hacen bien vendiendo, pero el tema de postventa para la atención médica es terrible. Así es. La verdad que muchas personas, como yo en lo personal, desconocemos estos temas y también le digo, como mantenemos un trabajo, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades y después quizás sufrimos un accidente o ocasionamos un accidente, es un tema muy extenso como para ir a estar al Indecopi, ir al abogado, y a veces dejamos pasar estas cosas, y para ya no estar en este tipo de papeleos, porque es gasto también invertir en un abogado para que nos ayude a solucionar y que las aseguradoras nos devuelvan el dinero que hemos gastado, lo dejamos ahí, simplemente nos compramos las pastillas y hacemos como que esto ya nos subsanemos y continuar la vida, pero no debería ser así. Si nosotros invertimos en nuestro SOAT porque nos exige también el Estado, nos exigen que tengamos esto en regla, nuestros papeles y todo ello, también debería ser recíproco. Ellos también deberían cumplir con nosotros y estar en el momento que nosotros les necesitamos. Es lo que esperamos y queremos. Igual ese tema es muy extenso para nosotros poder conocer y hablar, pero vamos a tratar también de coordinar más adelante, si es que usted está presente, para seguir hablando acerca de estos temas. Hasta el momento hemos conocido este importe que también, en lo personal, ¿no? Si es que usted no reconoce a la persona que le atropelló, no hay figura, ¿no? O sea, no hay ni la placa, no se sabe nada, no lo identifica. Fantasma, no se identifica, no se preocupe, usted puede asistir, se puede asistir al MINSA en este caso, o a cualquier clínica. ¿Cómo es esto? Claro, normalmente, en realidad, las clínicas no te van a atender si no tienes un SOAT, porque donde funciona en este caso funcionaría el tema del SIS. Tendría que ser un hospital nacional y se puede hablar en este caso con la responsable de admisión, de seguros, para que pueda solicitar esta cobertura al MTC. Ellos serían los encargados de poder enviar la propuesta económica para que el MTC se haga responsable a través de las cartas de garantía, que es la aprobación de la propuesta económica, porque si tiene que ser operado, ellos tienen que mandar en esta propuesta detallada todo lo que se va a realizar. El MTC tendría que pagar. Y como le digo, la cobertura tan solo en este año son 26.000 soles, pero es una cobertura que poco se utiliza y debería también ser utilizada y lógicamente reclamada, ¿no? Así es. Antes de culminar con el tema, y se me estaba justamente pasando, el día de ayer había un accidente, Joan. Lo que pasa es que una unidad móvil, digamos, de nuestra Policía Nacional del Perú había arrollado y prácticamente causado la muerte de un animalito. Hablamos de un perrito pastor alemán. Bueno, ya aparte de las sanciones, ¿habría algún tipo de sanción? Y también quiero saber sobre si cubre algo para el dueño, el propietario del perrito. Justamente le comenté que ya existía un proyecto, esperemos que este llegue a buen puerto, porque realmente los animalitos también tienen derecho, pues, si son arrollados, atropellados, que puedan ser curados, ¿no? También hay responsabilidad del propietario, del dueño, porque no los pueden dejar libremente por las calles. Para saber si es que los efectivos policiales, ¿verdad? Fueron responsables, tendríamos que ver el ITP, que es el peritaje policial, para ver si es que ellos en realidad infringieron la norma de tránsito y por ello han producido este accidente. Una vez que identificamos que ellos son los responsables de este hecho, podemos tomar acciones legales, en este caso la acción penal, la acción civil con una responsabilidad civil y pedir una indemnización, que en este caso sería de repente para los temas de curación del animalito, porque el SOAT, la cobertura para los animales, todavía no se reglamenta, todavía no hay. Es lo que se está pugnando en Lima, esperemos que llegue a buen puerto. Entonces se puede iniciar una acción penal donde se va a pedir una reparación civil y también, ¿por qué no?, una acción civil para también solicitar una reparación civil, pero dentro de todos los puntos que conciernen la reparación civil. Si es que se logra probar que el SOAT también cobertura a los animalitos, como ya han visto en sus pantallas, esas coberturas también serían para ellos. Esperemos que se reglamente de una manera positiva, porque tú sabes que también podría ser mal utilizado, porque el SOAT tiene indemnizaciones económicas, aparte de los gastos médicos, está la incapacidad temporal, que es hasta una OIT, y el menoscabo o la invalidez dependiendo su diagnóstico. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no?
Muy bien, es un tema muy importante que ahora nosotros estamos conociendo. Esperemos de que esa ley se apruebe, porque muchos de nuestros animalitos también necesitan ser sepultados también de una forma natural, digamos, porque vemos casos de muchas móviles, hasta motos lineales, mototaxistas, que arrollan a los animales y simplemente se dan a la fuga. Es lo que pasa. Esperemos de que se pueda aprobar para que los responsables que accidentan este tipo de animalitos también puedan subsanar de una u otra manera estos accidentes. Así es, mi querida Milerva. Esperamos también que la población tome conciencia. Si tienen un vehículo, lo mínimo que pueden hacer es tener su SOAT o su AFOCAT. Y si tienen la posibilidad, la cultura del seguro es muy importante. Los seguros, tú no sabes qué tan importante es un seguro hasta cuando lo necesitas. Hay seguros seguros personales contra accidentes que son muy buenos, que tienen coberturas amplias en el tema de gastos médicos, porque cuando sucede un accidente hay veces que tienes diagnósticos complicados y la cobertura del SOAT se va inmediatamente, porque también hay casos en los que los pacientes entran a UCI y en UCI pues normalmente son entre 2.000 a 5.000 soles por día. Imagínate una cobertura de 26.000 soles, se te va a ir tan solo en una semana. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Así es, entonces 26.000 soles es lo que tenemos como una cobertura, ¿verdad? Correcto. Ese es el conocimiento que ahora nos ha informado el abogado Joan Odar. Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por hacerse presente, muchas gracias por dar también a conocer estos puntos muy importantes a la población de San Martín.